Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Y hoy, para invitarte a compartir la reflexión de este día, mis queridos hermanos. Hoy, mis queridos hermanos, es domingo, día del Señor, domingo, día de participar en la Eucaristía, de asistir a la Santa Misa junto con nuestra familia y participar del banquete celestial, mis queridos hermanos. Y estamos viviendo el segundo domingo de tiempo ordinario, mis queridos hermanos, en nuestro calendario litúrgico. Entonces hoy, mis queridos hermanos, vamos a compartir la reflexión del día de hoy y te invito para que invitemos al Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nos dé la luz y poder meditar y discernir en su palabra. También pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre en este momento de meditación, mis queridos hermanos. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a compartir de la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y nos dice la palabra de Dios: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos en cualquier lugar invoquen el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, hoy estamos leyendo una carta que envió el apóstol San Pablo, que se encontraba en Éfeso, y les envía una carta a los corintios, al pueblo de Corinto, y donde les dice que los manda a saludar. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Dios tuvo la voluntad de hacerlo apóstol de Jesucristo, es lo que dice San Pablo, y de Sóstenes, su colaborador. O sea que eran dos, San Pablo y Sóstenes, quienes estaban mandando saludar a la comunidad de Corinto. Y yo creo que muchos de nosotros, mis queridos hermanos, hemos recibido una carta de alguien que guardamos ahí y que de vez en cuando la sacamos y recordamos lo que aquella persona nos decía en la carta. Esa carta que escribió San Pablo a los Corintios fue guardada y ahora nosotros estamos recordando lo que San Pablo les dice, y les dice, los manda a saludar y luego les dice: a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo. Porque ya Corinto era una comunidad que ya había recibido la palabra de Dios. Y por eso San Pablo les estaba diciendo: a quien Dios santificó por medio de Jesucristo. Y dice: son su pueblo santo. Entonces lo que San Pablo está haciendo aquí es que cuando tú quieres reprender a una persona, primero saca las cosas buenas y después ya les reprenden. El pueblo de Corinto se había corrompido, aunque conocía al Señor, ya se había corrompido, y San Pablo les estaba mandando ese saludo. Y después y más adelante lees la carta de San Pablo a los Corintios, te vas a dar cuenta cómo los va a ir reprendiendo de las cosas malas que habían empezado a hacer. Y luego dice:
así como a todos aquellos en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. En esa ocasión le estaba mandando la carta a los corintios, pero luego después dice, y a todos aquellos que invoquen el nombre de Jesús. Si tú y yo invocamos el nombre de Jesús, también para nosotros es esa carta de San Pablo, invitándonos a la conversión. Dice, Señor nuestro, y de ellos también, o sea, se refiere a las demás personas. Les deseo gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Recibir la gracia de Dios. ¿Y quién va a recibir la gracia de Dios? Solamente aquel que se ha confiado a la voluntad de Dios. Y luego dice, reciban la gracia y la paz. Aquí podemos recordar que Jesús decía, la paz esté con ustedes. San Pablo también aquí dice, reciba gracia y paz. ¿Y quién va a recibir la paz? Todo aquel que ya ha recibido la palabra de Dios, y solamente ellos pueden vivir en paz. De parte de Dios nos dice, nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Palabra del Señor. Pues esta es el inicio de la carta de San Pablo a los Corintios. Es el inicio de la carta de San Pablo para ti y para mí, que ya hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también vale la pena, mis queridos hermanos, recordar el Evangelio del día de hoy también, que nos habla donde San Juan recibe a Jesús para ser bautizado y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, ¿verdad? Y también tiene San Pablo una visión del Espíritu Santo donde dice, aquel sobre el que descienda el Espíritu Santo, ese es, como decir, este es el que voy a enviar. Y Dios le da esa confirmación a Juan. También nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, hemos sido bautizados. Y el día que recibimos el bautismo, nos hemos convertido en embajadores del Evangelio. Cuando Jesús recibió el bautismo, fue el pórtico de la evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba a iniciar la evangelización, todos nosotros, mis queridos hermanos, es muy importante recordar este domingo que todos los bautizados hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como San Pablo lo proclamó. Es un día muy importante, mis queridos hermanos, para que nosotros reflexionemos. Cada domingo en la Santa Eucaristía, cuando el sacerdote nos presenta el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos dice, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Hoy el Señor nos invita a todos a participar de su mesa, a participar de la Santa Eucaristía, a participar de la Santa Misa. Mis queridos hermanos, viviendo este tiempo tan importante. Mis queridos hermanos, no me quiero ir sin recordarles siempre que no dejen de asistir a la Santa Misa. Frecuenten el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, que son los vehículos que nos van a llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recen el Santo Rosario, mediten en la palabra de Dios. Y no se olviden, mis queridos hermanos, oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. La paz. Despedirme con este saludo de San Pablo. Dice, saludos a la comunidad cristiana.
la que ha recibido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, mis queridos hermanos.